¿Qué tal, chicos de cuarto? Aquí seguimos encerrados otros 6 meses más por lo menos. Ya termina, ya termina. En agosto del año que viene volvemos a salir todos. Mejor me callo. Bueno, vamos a seguir adelante con el siguiente tema, que es épica pero argentina. Ya hicimos épica europea, vimos a los gallegos, a los franceses, a los alemanes, a todos los europeos, y ahora nos venimos para acá, para la épica argentina. La épica argentina, que es lo mismo que la épica europea, sigue el mismo tipo de héroe, sigue el mismo tipo de acción, está apoyada en un momento histórico muy particular, que es el romanticismo. El romanticismo es una corriente que, por supuesto, nace en Europa. Acá, chicos, había el viento y los pastos, siempre fue una basura este lugar del planeta. Pero nos copiamos de Europa, como siempre hacemos. Nos copiamos también el romanticismo. Es un movimiento que surge en Alemania, y el nombre original es Sturm und Drang, que significa tormenta e ímpetu. ¿Por qué? Porque el romanticismo trataba de buscar las pasiones humanas, lo que es esencialmente humano, lo que está en el interior del hombre y lo hace ser hombre, y lo que lo distingue de otras personas, lo que subraya su particularidad local, lo que lo hace ser de la nacionalidad que es, lo que lo diferencia, ¿no? Bueno, hay varios románticos en Europa, ya los vamos a ver en su momento. Algunos por ahí han visto ustedes el año pasado. Pero bueno, la cuestión es que este romanticismo rioplatense toma sus características particulares. ¿Cuáles son? Y tratar de hacer lo mismo que hace el europeo. Distinguirse, buscar el color local. El problema es que, claro, acá en el Río de la Plata no hay color local todavía. Porque la gente que vive acá o eran europeos o habían estudiado en Europa, con lo cual tenían muy poco propio de este lugar. ¿Y qué era lo propio de este lugar? Lo criollo, el gaucho. El gaucho, que es en realidad un rejunte, digamos, una cosa que surge de la sociedad colonial. Vamos a hacer el clásico monólogo de la sociedad colonial que siempre hago, pero lo trataré de hacer lo mejor que pueda porque me faltan ustedes del otro lado, que no es lo mismo que hacérselo a una camarita. Digamos que la sociedad colonial está hecha por los europeos que vienen con título de nobleza. El europeo que viene, el gallego, el español que viene a no trabajar, porque como viene como duque o conde o archiduque de la Pampa Roñosa, viene con título y no piensa trabajar. ¿Qué hace para trabajar? Busca a los indios. El indio es un ser inmundo, sin alma, que debe ser esclavizado porque ni siquiera es humano, y entonces utiliza a los indios que vivían en la región para hacer los trabajos. La iglesia lo autorizaba bajo la idea de que el indio no tiene alma. De hecho, la palabra indio significa sin Dios. Y como no tiene alma, es igual que un animal, es tan lícito poner a trabajar a un indio como uno engancha un caballo a una carreta para que tire. Así nomás. No eran seres humanos. El indio, pobrecito, de esta región, era cazador, pescador y recolector. Dicho de otra manera, era un vago que se rascaba las tarlipes desde que amanecía hasta que anochecía y no hacía absolutamente nada. Comía lo que podía matar, pescar o encontraba tirado. No tenía agricultura, no tenía arquitectura, vivía bajo de un toldo con 4 palos. Eso es todo lo que hacía para vivir. Nunca había trabajado. Con lo cual lo obligan a trabajar porque es un esclavo y trabaja lo peor que puede, es un esclavo. Y claro, el sirviente indio laburaba, pero no quedaba bien porque era feo, eran así como colorado, era asqueroso. Entonces había que traer sirvientes negros, que el sirviente negro era como el Rolls Royce del sirviente, era un sirviente un modelo Audi. Entonces, claro, el negro, imagínate, el negro trabaja, transpira y queda brilloso, rebrota la luz. En cambio el indio era asqueroso. Entonces había que traer esclavos negros. Lo que pasa es que, claro, acá como esto en España, era propio de España, era ilegal tener esclavos negros. Entonces, ¿qué hacían? Los entraban por Brasil, que era colonia portuguesa, que ahí se podía, y traían a los negros de contrabando, como siempre fue Argentina, de contrabando. Al negro lo robaban del África de donde venía. No hablaba una palabra y lo agarraban a los golpes desde que lo sacaban del África hasta que lo traían acá, y algunos llegaban muertos o en pedazos, pero los que llegaban más o menos. Y los traían de esclavos también. Claro, el esclavo negro tampoco quiere trabajar, odia su situación de esclavitud, la manera brutal en que eran tratados, ¿de acuerdo? Pero era costumbre tener esclavos negros y era
como de alta clase, era chic tener esclavos negros. Bueno, el dueño de los esclavos, negros e indios, era dueño de ellos y de todos los hijos que tenían. Con lo cual empezamos acá a hacer la mezcla de clases. Vamos a hacer síntesis hasta ahora. Tenemos los españoles que no trabajan porque son nobles, los indios que no trabajaron nunca en su perra vida y los negros que trabajan porque los agarran al latigazo. A nadie le gusta el laburo. Bueno, y ahora tenemos las mezclas. La mezcla de blancos y negros da como resultado el mulato. Al mulato lo odian los blancos porque es negro y los negros porque es blanco. Generalmente el mulato laburaba en tareas así de artesanía, hacía velas, vendía ese tipo de cosas, o pavaditas en la plaza, laburaba lo que podía. Había heredado el odio al trabajo de su padre negro y el desagrado al trabajo de su padre blanco, con lo cual tampoco quería trabajar. A los mulatos le vamos a sumar la mezcla de blancos e indios, que da como resultado el mestizo. El mestizo lo odiaban los indios porque era blanco y los blancos porque era indio. Y el mestizo tampoco quería laburar porque había heredado el como pan y el bruto pollo de su padre blanco y la vagancia de su padre indio que no había trabajado nunca en la historia de su existencia. Con lo cual tampoco quería laburar. ¿Qué hacía el mestizo? Como generalmente montaba muy bien a caballo, laburaba en trabajo de campo. Era peón de estancia. Arriaba caballo, arriaba vaca, arriaba ovejas, laburaba matando reses. Laburaba en los trabajos del campo. Pero laburaba lo menos que podía, porque no le gustaba el trabajo tampoco. Y nos falta la última y más repugnante mezcla, que es la de negros e indios, que daba como resultado el sambo. Al sambo lo odiaba todo el mundo. Lo odiaba el negro porque era indio, el indio porque era negro, y el blanco porque era indio y negro. Lo odiaban todos, pobrecito. Era tan feo ser sambo, que los zambos había un regimiento en el ejército argentino, que era el regimiento de sambo, que era carne de cañón. ¿Qué significa? Que atajaban las balas de cañón con la mano. La idea era que la bala de cañón te arrancara un brazo y no la cabeza. Entonces tenías jubilación de por vida y no tenías que laburar. Con lo cual, en la sociedad rioplatense, desde después del 1810, nadie quería trabajar. Cuando uno se pregunta por qué vivimos como vivimos, la respuesta es eso. Nosotros somos herederos de esta sociedad en la cual nadie desde el inicio quiso trabajar, nunca, desde la historia de la Argentina. De hecho, si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial, en la que los inmigrantes, que son sus bisabuelos, mis abuelos, vinieron acá, y por eso la mitad de ustedes tiene apellido europeo, inglés, italiano, español, lo que sea, gracias a Dios, y trajeron con ellos la cultura del trabajo, aquí seguiríamos el viento y la pampa, porque no habría nada de nada. Bueno, en esta sociedad rioplatense se pretende buscar el color local. ¿Y el color local qué es? El gauchaje, o sea, el movimiento, la estructura en que el gaucho, que son todos estos que yo les cuento, los zambos, los mulatos, los mestizos, que eran los criollos porque eran nacidos acá, entre comillas, medio a la fuerza, pero eran nacidos acá, se organizaron para formar una cultura, entre comillas, con una parte de español y una parte de cultura propia de esta región. Y el gaucho es este tipo, que sí es bueno, es íntegro, es un hombre natural, es un hombre sencillo, pero es vago, medio roñoso, no le gusta laburar, no genera empresa, no genera industria, no genera nada, más que política y corrupción. Cualquier parecido con Argentina 2020 es pura coincidencia. Bueno, en esta situación del romanticismo se va a dividir, como en Europa también sucedió, en dos variantes. La variante de la evasión, esto es, odio el mundo en que vivo y como no me gusta invento otro mundo que no existe, pero no importa porque yo juego a que sí existe. Me evado, me escapo hacia ese mundo. Y la faceta del compromiso, que viene a ser, odio el mundo en que vivo y no me gusta, pero en vez de evadirme, me meto dentro del mundo en que vivo e intento cambiarlo desde adentro. Tanto la faceta de la evasión como la faceta del compromiso generalmente dentro del romanticismo llevan al mismo punto, o sea, al fracaso. El mundo no se puede cambiar, ni escapándote de él, ni tratando de cambiarlo desde adentro, es como es. Y cuando el romántico se enfrenta ante esta situación, se da cuenta que no puede cambiar, se siente desolado, y aquí está el héroe romántico, que siempre termina mal,
que es sumamente exagerado, pero todo le va mal, porque es idealista, él se arma su idea en la cabeza y su película de todo lo bien que le va a ir. Y después cómo le va, como el traste, y cuando le va mal, entonces empieza a llorar y a lamentarse, y ahí está como subrayada la característica de este héroe romántico, que parece que todo le va mal, ¿no? Todo no llega a concretar lo que quiere lograr. Bien, vamos a trabajar un librito, y el librito porque es cortito, no son ni 20 páginas, que se llama El Matadero, de Esteban Echeverría, pero eso os explico después del recreo, que en cualquier momentito esta persona, suena, y nos vemos después.